Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben. Y bueno, pues venimos aquí con otro vídeo más para responder preguntas de usuarios. Y como ya sabes, si quieres dejar tu pregunta para iniciar otro vídeo, en los comentarios. Michael Ruiz dice: Hola bro. Yo he iniciado a programar en C#. Me gustaría que me digas algo como cuánto tiempo se necesita para aprender bien un lenguaje de programación. De antemano te digo gracias, un saludo. Bueno, pues un saludo para ti, de nada. Y ya sabes, dale tu respuesta antes de ver la mía. ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender bien un lenguaje de programación? Esta es mi respuesta, Michael Ruiz. Depende del lenguaje de programación y depende mucho de tus habilidades. No todos los lenguajes de programación tienen el mismo grado de dificultad, por lo tanto la línea de aprendizaje es mucho más elevada. Lenguajes funcionales como por ejemplo Haskell requieren de un dominio mucho más amplio y tener unas bases previas de conocimiento durante un tiempo anterior. Por lo tanto, empezar con Haskell es una locura, te digo, es un lenguaje que te he dicho así un poco el que se me ha venido, como si te dijera empezar pues algo que tenga que ver con inteligencia artificial, es ya programación mucho más avanzada. Entonces ese tipo de lenguajes toman más tiempo. Quizás, no te exagero, yo diría que ser un buen programador en Haskell puede tomar perfectamente 1 año y medio o 2, sin miedo, pero de programación prácticamente diaria, así como para decir wow, y tener unos conocimientos de matemáticas muy avanzados. Entonces, depende del lenguaje, en primer lugar. Un lenguaje un poco más normal, como C#, que bueno, también tiene su miga, pero no es tan locura, no te tomaría un tiempo tan exagerado, pero también te tomaría bastante tiempo. Lo que ahora ya entra es el factor que depende de la persona de la que estemos hablando. No tanto el lenguaje, sino la persona. Según qué habilidad tengas tú, qué capacidad tengas y también el tiempo que le dediques. Si vas a... lo que voy a decir ahora son cifras que yo considero en el caso de una persona que esté todos los días, o sea, no todos los días, pero de lunes a viernes, digamos, programando o utilizando este lenguaje. Es decir, tú estás con C#, estás en una empresa que te dijeron tienes que programar en C#, tienes que aprender, lo siento mucho, vamos a cambiar a C# y es lo que te toca aprender. Sabemos que no conoces el lenguaje, pero tienes que empezar. Bueno, pues tú vas a tu trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así todas las semanas. ¿Cuánto tiempo? Bien, o sea, la sintaxis en una semana se aprende, incluso en 3 días o menos. Pero bueno, por tirar a lo alto, la sintaxis en un día se aprende, pero en un día se aprende, pero al día siguiente no se recuerda. Entonces, como para ya afianzártela, pues 2-3 días, bien, la sintaxis. Pero luego, saber entender el lenguaje, conocer las funciones que tiene el lenguaje para cada cosa, porque cada lenguaje tiene luego sus palabras reservadas, sus funciones, sus cosas. Entonces, esas características más propias del lenguaje. Conocer las librerías que vayas a utilizar para el caso específico de software que estés tú desarrollando. O sea, eso, si estás de lunes a viernes en un trabajo, yo diría que mínimo 6 meses te va a tomar como para decir, empiezo a verme con confianza y con soltura. 6 meses ya puedes decir, ya sé programar más o menos bien. Pero hasta el año, una persona normal, yo no diría que sea un buen programador. Yo creo que mínimo te toma 1 año de programación diaria para yo decir sé hacer esto. Yo no sería capaz de garantizar un código bien hecho en un lenguaje del que estoy trabajando en menos de 1 año y yo decir, no, he hecho un trabajo profesionalísimo y bien, te aseguro que lo que he hecho es bueno. Seguramente sea bueno, a los 8 meses, 9 meses ya está muy bien, pero lo mismo que te decía que necesitas varios días como para ya estar acostumbrado a la sintaxis, también necesitas varios meses para estar acostumbrado a librerías, a saber cómo funciona por dentro muchas de las llamadas que hagas. Entonces es lo que yo te recomiendo, o lo que yo opino, perdón, ese tiempo, 1 año como para decir bien. También eso importa mucho a la hora de elegir un lenguaje, cuánto tiempo te va a tomar, porque si voy a estar 1 año, por ejemplo, hasta que aprenda, si no sé nada de programación ahora mismo y voy a tardar 1 año en aprender Java, pues digo, mira, pues a lo mejor me interesa más aprender Go y directamente ya me pongo a programar en Go, para si quiero programar en Android, porque voy a tardar 1 año, pues de aquí a 1 año, a lo mejor Go está mucho más potente, pues entonces
pues prefiero directamente empezar por Go. Como estrategia lo veo bien apostar en ese sentido. Entonces, es algo interesante, espero que mi respuesta te haya gustado. Quiero también saber la opinión de los demás. Lógicamente aquí va a haber una diferencia de opiniones muy grande, porque habrá gente que dirá, yo en 2 meses ya sé programar, pero me gustaría ver también qué es lo que le dice a la gente. Y si no estás de acuerdo con el vídeo, pues oye, no pasa nada, no pasa nada. Siéntete libre de darle dislike si te da la gana. Contento, yo lo que quiero es contestar a la gente, no me importan los dislikes. Pues esto es todo, si tienes más preguntas las pones, y yo ya sabes que siempre estoy pendiente de todo lo que comenta la gente, respondiendo y tomando nota de las que son interesantes para responderlas en próximos vídeos. Un saludo.